Continuamos con la narrativa de las vivencias de Israel en el desierto, en plena transición del cambio generacional. Y nuestro estudio semanal aterriza hoy en Parashá Balak, que comprende del capítulo 22 versículo 2 al Perek 25, Pasuk 9, del Sefer Bamidbar, el libro de Números. La palabra que le da nombre a esta porción es Balak, que significa devastador, y en este caso, se refiere al nombre del rey de Moab, un estratega militar de origen madianita, que a pesar de ser extranjero, peleó guerras al lado de Moab, y sus victorias lo llevaron a ser rey. Este personaje encierra un pasado turbulento, y cuando la Biblia nos señala que es hijo de Zippor, nos revela una extraña conexión con la también madianita Zípora, quien fuera esposa de Moisés. En el contexto histórico de esta porción, Balak, que conocía muy bien a Moisés porque fueron vecinos en Madián, estaba enterado de los estragos que Dios había hecho en Egipto por mano de Moisés, y de todos los milagros que Dios hacía, protegiendo a Israel en el desierto, y al ver acercarse a Israel a su territorio, como buen estratega, comprendió que, en una guerra, llevaba las de perder. Pero también comprendió que la batalla contra Israel debería de ser espiritual y mandó llamar a un endemoniado profeta del mal, famoso por maldecir ejércitos, y causarles la ruina en las batallas ante los ejércitos que lo contrataban. El nombre de ese mercenario es Balaam, y lo manda llamar con el propósito de maldecir al pueblo de Dios, pero lo que el hijo de Zippor no sabía era que Dios le había prohibido a Israel hacer guerra contra Moab, así que Balak se alteró en vano y en ese pecado llevó la penitencia. Ya con este panorama inicial, veamos lo que la Parashá tiene para nuestras vidas. Y de inicio, debemos de saber que con esta porción recibimos la protección divina en contra de aquellas energías que intentan traspasar y vulnerar nuestras defensas. Aunque leamos Torah cada día, realizamos una serie de acciones, tanto positivas como negativas. Pero los que caminamos en la fe, vivimos bajo un escudo protector, sin el cual no podríamos evitar sufrir las consecuencias de esos actos negativos que realizamos sin darnos cuenta. Aquí cabe aclarar que no hablamos de pecados, las consecuencias de los pecados sí se padecen, a menos que venga el arrepentimiento y la reparación del daño. Aquí nos referimos a las acciones equivocadas o negativas que realizamos en nuestro diario vivir y que de la mayoría ni nos damos cuenta. Y para ello contamos con un escudo que nos protege de estar padeciendo las consecuencias de esos actos involuntarios, pero negativos, que todos los días realizamos. Esta porción de la Torá nos ayuda a desarrollar esa protección divina y a conectar con ella, y también nos ayuda a comprender lo que es la profecía. En la Biblia, podemos ver a Moisés y a los profetas escuchar la voz de Dios para transmitir un mensaje al pueblo. Pero en esta Parashá concretamente, vemos a un personaje maligno que quiere maldecir al pueblo de Dios, y a pesar de estar poseído y ser malvado, también escucha y obedece a la voz de Dios. Independientemente del origen y naturaleza diabólicos de Balaam, podemos darnos cuenta de que el don de profecía está disponible, y de eso trata el sentido práctico de esta Parashá, cómo podemos ser guiados y dirigidos directamente por la voz de Dios. Si ese demonio de Balaam tuvo ese contacto con Dios, quien le respondía todo, ¿por qué nosotros no podemos tener esa comunicación tan directa con el Creador? Por su naturaleza negativa, Balaam solo se movía por el interés de lo que quería hacer, y Dios entonces lo dirigió dentro de los límites que él estableció, y de ahí no lo dejó salir. La diferencia fundamental de Moisés y los profetas con relación a Balaam es que el Rabbeinu y los Nabim estaban dispuestos a hacer lo que fuera para que se cumpliera el propósito de Dios, pero como Dios lo decía, mientras que Balaam era un mercenario que se movía por interés y hacía las cosas a su modo. Todos llegamos a tener esa característica de Balaam, de querer que las cosas divinas se hagan a nuestra manera, y en repetidas ocasiones, al orar, recurrimos a Dios para que nos ayude en alguna situación, pero además le decimos cómo queremos que nos ayude, y hasta indicaciones le damos, haz que suceda tal cosa, y que sea de tal manera, cuando únicamente nos deberíamos de limitar a pedir la ayuda, y dejar que Dios lo haga a su manera. Porque no es lo mismo que las cosas sucedan en mi vida como yo lo quiero, o que las cosas sucedan en mi vida como Dios quiere que sucedan, cuando no nos preocupa la forma, sino que estamos abiertos a cualquier forma como Dios nos quiera dirigir. Entonces podemos recibir una dirección exacta, perfecta. Lo anterior es muy importante tenerlo claro, porque cuando le pedimos algo a Dios, pero además le decimos cómo lo debe de hacer, estamos limitando al Todopoderoso.
Y es por eso que no recibimos lo que queremos, ni como lo queremos, lamentablemente. Esto es parte de nuestra naturaleza humana, pero también es parte de nuestra agenda egótica, y de nuestro deseo de recibir. Yeshua nos habla de esto, Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El mismo Salvador del mundo dio ejemplo en aquella dramática oración al decir, Mateo 26:42, otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Todos siempre estamos teniendo alguna necesidad o deseando algo, pero las enseñanzas religiosas nos han encauzado a disminuir nuestros deseos, como si se tratara de algo malo, y esto nos lleva a entrar en confusión, y no saber distinguir entre lo que es un deseo y lo que es una necesidad. La fuerza del deseo nos lleva al crecimiento y desarrollo personal, pero la llave para lograr todo lo que deseas depende de tu estudio de la Torá. Josué 1:7-8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. O sea, estudia Torá y practica todo lo que aprendes en la Torá, y todo te va a salir bien, y vas a prosperar en todo. Pero además, hay una manera en que tu vida esté llena de bendiciones en todo lo que hagas, y donde quiera que estés. Deuteronomio 28:1-2. Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Porque la herramienta que siempre debemos de tener y de llevar con nosotros a donde quiera que estemos, es la palabra de Dios, para poder contar con la intervención divina en aquello que necesitemos. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. La necesidad de Balac era el deseo de Balaam, es decir, los dos querían lo mismo, por distinto motivo y diferente propósito, pero querían lo mismo, la maldición y la destrucción sobre Israel. Pero la necesidad de uno y el deseo del otro no tenían sustento, y además, iban en contra de la voluntad de Dios. Y Dios siempre pelea por los suyos. Y así lo dice toda la Biblia. Éxodo 14:14. Dios peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo Dios el Señor. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si estás pasando por alguna situación y necesitas escuchar la voz de Dios, permítenos orar por ti y que Dios nos dé la palabra profética para ti. Solo mándanos un correo electrónico a la dirección que dejamos en la descripción de este video y que Dios hable a tu vida. Si te has preguntado si tú puedes recibir profecía como Moisés, Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, la respuesta es que sí. De hecho, la profecía es uno de los dones del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, de los cuales el apóstol Pablo hace mucho énfasis en Romanos 12:6-8, Primera de Corintios 12:4-11, Primera de Corintios 12:28, Efesios 4:7-13, y en todos estos escritos siempre menciona el don de profecía. Entonces el don de profecía está vigente. Sin embargo, en los Evangelios hay un pasaje que dice que la profecía fue solo hasta Juan, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Aquí pareciera haber una contradicción, pues por un lado, Yeshua dice que los profetas fueron solo hasta Juan el Bautista, y por su parte, Pablo exhorta a buscar los dones, entre ellos destaca el de profecía.
¿Cómo podemos conciliar esta aparente controversia? De una manera muy sencilla. En la época de los profetas, el Naví recibía un mensaje para transmitírselo al pueblo. Hoy en día, nosotros recibimos el mensaje profético para aplicarlo a nuestras vidas. Y esto es así porque ya tenemos la palabra profética más segura para el pueblo, que es la Biblia, donde el reino de los cielos es anunciado. Y entonces el mensaje que hoy recibimos es personal, para que nos esforcemos y entremos en el reino. A eso se refiere Yeshua cuando dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces veamos que hay tres tipos de profetas: Moisés, los profetas bíblicos, y Yeshua, que trabajan por el bien de Israel, para que el pueblo escogido haga siempre la voluntad de Dios. Los profetas del mal, como Balaam, trabajan para el mundo, promueven los valores y principios de una sociedad decadente y procuran que estos principios sociales se mantengan alejados de los principios bíblicos, pero a estos Dios les ha establecido límites. Los profetas personales, nosotros mismos, trabajamos para Dios en nosotros mismos, recibimos la revelación divina, para aplicarla en nuestra propia vida todos los días, y este mensaje bíblico siempre se puede confirmar en la Biblia. Una de las diferencias fundamentales entre estos tres grupos de profetas está en los límites. Las profecías para el pueblo de Israel son ilimitadas, es una entrega completa de la revelación divina. Los profetas del mundo tienen límites que Dios ha establecido. El principal es que no se pueden meter en contra del pueblo de Dios y de sus escogidos. Las profecías que recibimos para nosotros mismos, aunque también son ilimitadas, nosotros mismos las limitamos conforme a nuestras necesidades del momento, por lo cual solo dejamos mover la profecía únicamente dentro de nuestro propio círculo de necesidades. Y aquí viene una lección que sacude nuestra espiritualidad, pues la religión nos ha creado la conciencia de que ser espiritual significa que debemos de disminuir nuestros deseos, para así eliminar la negatividad del deseo de recibir egoístamente, y esto crea una confusión que vale la pena aclarar. Si bien es fundamental valorar y ser agradecidos con lo que tenemos, porque eso es una bendición, el deseo de lograr cosas es también una motivación que nos ayuda igual en nuestro crecimiento espiritual, porque los deseos que tenemos para nosotros mismos siempre son para mejorar, y eso siempre nos va a ayudar a cumplir mejor con el propósito de nuestra vida. El problema que surge es cuando deseamos las cosas equivocadas y extraviamos nuestros deseos. Hay una línea de comprensión muy delgada entre lo que nos hace falta y lo que necesitamos, por lo cual nos enfocamos más en obtener satisfactores corporales que solo vienen a llenar huecos de insatisfacción y cuya utilidad solo es temporal, pues solo son paliativos para aligerar un poco nuestras carencias. Por eso es muy importante analizar si realmente lo que queremos es lo que necesitamos. Por otra parte, igual de importante es saber de dónde vienen nuestros deseos. Para saber si lograrlos es la motivación que necesitamos para ser mejores y lograr el propósito de nuestra vida. O bien saber si solo se trata de lograr satisfactores que alimenten nuestro ego. Para saber esto, debemos poner más atención a las cosas que son importantes para nuestra vida, tanto en lo personal como en lo espiritual, porque si se van supliendo las cosas esenciales, cada vez se va a lograr mayor satisfacción y más plenitud, logrando así la paz y la felicidad. Para lograr esto, primero se requiere cultivar tu relación con el reino de los cielos. Si todo nuestro interés se enfocara en ser mejores ciudadanos del reino de los cielos, poco a poco, nos vamos a ir dando cuenta de lo que necesitamos para irlo logrando, y al ir supliendo esa parte, los satisfactores corporales se van logrando por inercia. Por eso Yeshua dice, Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Balac buscó maldecir a Israel, porque pensó que la soberanía de su reino en Moab se veía en peligro por todo lo que Dios hacía por mano de Moisés, en contra de los enemigos del pueblo escogido. Sin embargo, Israel tenía la instrucción de no hacer guerra contra Moab, entonces Balac equivocó su deseo, y optó por las causas erróneas a través de medios desastrosos. Si con este Shur estamos siendo buenos siervos para ti, aportando algo a tu vida, dale like a este video y compártelo, y de esta manera, ayúdanos a servir a más gente, llevando este conocimiento de Dios a todas las naciones de la tierra. Gracias por permitirnos servirte. La Haftará de esta semana, que es la lectura de los profetas que corresponde a cada porción, en esta ocasión dice, Miqueas 6:5.
Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Dios. Este versículo encierra el misterio de por qué hay oraciones que Dios no responde, pues Dios nos está diciendo que, al orar, recordemos la paraschá de lo que sucedió con Balac y Balaam. Hay milagros que solo Dios conoce. En esta porción, los hebreos no se enteraron de lo que se pretendía en su contra. La intervención de Dios para detener a Balac y a Balaam fue un milagro mayor a cualquier otro, porque en esto nadie oró a Dios pidiendo la ayuda divina, pues ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo, y este tipo de milagro sucede en tu vida casi todos los días. Siempre hay energías que vienen contra ti, y tú no lo sabes, pero Dios sí lo ve, e interviene de inmediato para protegerte, y eso tampoco lo sabes. Lo más grave y delicado de estar en peligro y no saberlo, es que no nos preocupamos por nuestro trabajo espiritual, y como no vemos que pase algo en nuestro entorno, creemos que todo está bien y relajamos nuestra vida espiritual. Entonces cuando solo atendemos nuestra vida espiritual, cuando tenemos necesidad de ayuda divina, entonces nuestras oraciones no tendrán fuerza y rara vez serán respondidas. A quienes estamos en el camino de la fe, en el único Dios verdadero, y en su Hijo el Mesías prometido a Israel, a nosotros. Este mundo nos ve con desprecio todos los días, y todo el tiempo nos envía energías de negatividad. Por eso, nuestro trabajo espiritual debe de ser permanente, y debe de verse reflejado en todo lo que hacemos, por muy simple que parezca. Si hacemos esto, Dios no solo si va a responder a nuestras oraciones, sino que además, Él enfrentará directamente cualquier peligro que nos aceche, sin que nosotros lo sepamos. Cuando nosotros nos esforzamos por caminar en su palabra, Él nos guarda y nos protege. Porque en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.